Antes que nada os voy a presentar el libro físico de Magisa Rol para Niños de No Solo Rol Ediciones. Como veis, el formato no es el tradicional, no es el típico folio, sino que está paisado, es un pelín más pequeño que el folio. Como veis, tiene un grosor bastante interesante. La ilustración de portada es magnífica, me encanta. Y la contraportada está muy interesante. Como veis, el precio es de 25 € aproximadamente. Lo bueno que tiene No Solo Roll es que si tú compras el formato papel, automáticamente te incluye el formato PDF, con lo cual para un juego de rol es muy interesante, puesto que allí hay un montón de recursos que podemos utilizar. ¿Vale? Después de presentaros esto, voy a pasar a la versión PDF porque resulta más fácil hacer el vídeo explicativo. Pero quería que vierais lo bonito que es. Es un gustazo tenerlo. Y luego veremos la tabla de contenido más tranquilamente. Pero es una pasada. Desde luego por 25 € no vale lo que cuesta. Así que nada, espero que os guste mucho. A continuación paso a explicaros la tabla de contenido. Vale, como dije, ya tenemos aquí el PDF. Me aparto un poquito de en medio para que veáis la portada, prácticamente igual, pero muchísimo más funcional. Vamos pasando página, en blanco, una pequeña introducción, Magisa, rol para niños. Si os fijáis, las ilustraciones y el nivel de detalle hace que dé ganas de leerlo. Los créditos y los agradecimientos. Y aquí tenemos la tabla de contenido o índice. Tenéis un prólogo, el tarro de Pandora, que es una pequeña historia que da pie a los acontecimientos que suceden en este libro, porque además de ser un sistema de juego, también tiene su propia historia, con lo cual el juego está sazonado con detalles de esa historia, tanto de personajes como de hechos que acontecieron. Entonces el tarro de Pandora es la historia con la que empieza, digamos, el juego de rol. Luego el propio juego de rol, y luego podemos distinguir entre libro de jugador y libro de narrador. El libro de jugador son una serie de páginas a los que los niños pueden tener acceso. ¿Por qué? Porque ahí van a tener acceso a todos los detalles para crear el personaje y va a explicar cómo se juega. Si os fijáis en las páginas, aquí tenemos la 18 libro de jugador hasta la 98, que es el libro de narrador. Como veis, hay muchísimas páginas donde explica cómo se juega. Eso ya está en vosotros decidir si los alumnos van o no a tener acceso a este material o no a todo, si en parte. Pero digamos que este material no influye en el juego para que los jugadores vayan lo mejor posible a jugar. Y luego tenemos el libro del narrador, donde nos indicarán cómo crear personajes no jugadores que nos ayudarán en nuestra historia, cómo podemos alterar la historia una vez que estamos jugando, crear nuevos elementos, tipos de personajes, nos ayudan a crear historias para jugar, crear cuentos de hadas, valores medios de personajes habituales, cómo se sube de nivel en el juego, algunos consejillos para el narrador. Si es la primera vez que lo hacéis, pues siempre vendrán bien. Y una guía para educadores, que es donde vamos a empezar en este primer capítulo del juego. Luego Dis Mítica, que es el mundo donde se desarrolla el juego de rol, Magisa. Y dentro de ese Dis Mítica, pues vais a encontrar un poco de historia, el bestiario, que es donde aparecen todo tipo de criaturas que luego pueden aparecer en vuestro juego, y algunas aventuras que podréis utilizar con los niños, que para empezar siempre está bien utilizar alguna que se pueda, que venga prehecha, digamos. Y luego tenéis algunos anexos con algunas cosillas, pues como hojas de personaje y cosas por el estilo. Pero como he dicho, hoy nos vamos a centrar en guía para educadores. Así que nos vamos a ir a la página 148 y nos encontramos en la guía para educadores. Bueno, aquí tenéis una pequeña cita. Jugar un juego de rol es una actividad educativa, pero ya os digo yo que lo más importante es que es una actividad lúdica, en los que sin darse cuenta los alumnos van a aprender un montón y el maestro también. Bueno, en algunos aspectos vamos a pasar relativamente rápido porque como docentes que sois ya lo hacéis.
nos aconseja que hagamos una evaluación inicial de los alumnos. Si en realidad nosotros ya hemos hecho nuestra evaluación inicial al principio del curso, no hará falta hacer esta evaluación inicial porque ya conoceremos a nuestros alumnos y ya sabremos qué es lo que queremos trabajar con ellos. Una cosa muy importante, que es el siguiente punto, la definición de objetivos, variará dependiendo de para qué vamos a utilizar el juego. Yo hasta ahora este juego como tal lo había utilizado en valores cívicos, con lo cual el tipo de objetivos que me proponía eran trabajo en equipo, tolerancia, toma de responsabilidades, diálogo, iniciativa, espíritu emprendedor, ese tipo de cosas. Si lo vais a utilizar en otra asignatura o para otra situación, esa definición de objetivo obviamente será diferente. ¿De acuerdo? 3. Planificación y diseño. Para todos los maestros o profesores que hemos realizado una programación para nuestro curso en cualquiera de las asignaturas, esta planificación y diseño no va a ser muy diferente. ¿Por qué? Pues porque tenemos que ver qué contenidos vamos a dar, qué competencias queremos evaluar, cómo queremos evaluarlas, con lo cual no deja de ser una mini programación, lo que pasa que en lugar de hacerlo con arreglo a nuestro libro de texto, lo vamos a hacer con arreglo al juego de rol. Todo esto que estoy diciendo no es necesario, obviamente dependerá de para qué utilicemos el juego de rol. Si simplemente pretendemos echar una partida con nuestros estudiantes, que se lo pasen bien y que adquieran valores o que adquieran competencias o que adquieran esas cosas que yo comentaba antes, como trabajar en equipo, como acostumbrarse a hablar en público, no hará falta que creemos todo esto. Esto lo pone aquí el juego teniendo en cuenta que vamos a utilizarlo lo máximo posible como, por ejemplo, un libro de texto, entre comillas, de una asignatura. En ese caso sí sería necesario todo esto. En otro caso, no. Por ejemplo, en mi caso en concreto, no usé nada de esto. Recursos. Esto sí que es más importante. Los recursos, como pone aquí, pueden ser algo en concreto para una sesión de juego. Imaginaos, por ejemplo, que vamos a hacer una sesión donde nos van a hacer falta manualidades porque vamos a visitar un taller. En ese caso tendríamos que utilizar los recursos para simular esa escena lo máximo posible. Pero de cualquier manera, salvo que vayamos a hacer algo de eso o lo vayamos a incluir en el libro de práctica, yo siempre he utilizado este juego de rol como se utiliza el juego de rol habitualmente. Es decir, un papel, un lápiz, unos dados y mucha imaginación. Con lo cual, en teoría, los únicos recursos que necesitaríamos para jugar, a pesar de lo que pone ahí, sería lápiz, papel y dado. ¿De acuerdo? 4. Realización. Bueno, una vez que hemos planificado la partida, ¿cómo lo hacemos? Bueno, primero dice aquí que hay que recordar que es un juego y debe divertir. Es más, yo empezaría utilizando este juego simplemente para divertirnos y tratar cosas que van implícitas en el propio juego. Como hemos dicho ya, trabajar en equipo o incluso practicar algún idioma en el sentido de que puede ser necesario dentro del juego. Estar con amigos y pasárselo bien. ¿Vale? Podríamos utilizarlo dentro de alguna asignatura, como ya hemos comentado con anterioridad, pero básicamente lo importante de esto es que se diviertan. Lo demás ya irá viniendo poco a poco, conforme nosotros queramos meterlo, pero ya irá viniendo. Dice priorizar los objetivos sobre el argumento de la partida. Depende de los objetivos que nos hayamos puesto. Obviamente, si el objetivo primordial es que aprendan, por ejemplo, a comunicarse en inglés con los elfos, por ejemplo, porque los elfos, los personajes no jugadores elfos solo hablan en inglés, pues el objetivo y el argumento de la partida puede ser el mismo. A pesar de todo lo que pone aquí, yo sigo diciendo que lo más importante es que se diviertan, porque si conseguimos esa premisa, el resto de objetivos probablemente, obviamente dentro de un margen, estoy diciendo obviamente mucho, me estoy dando cuenta, dentro de un margen, es decir, sin que se desmadre la partida, con la diversión irá viniendo lo demás. Supeditar el riesgo de la partida a los aspectos educativos de la actividad. Obviamente, otra vez, tengo que eliminar la coletilla, estamos con un libro de rol para niños. Entonces, el tipo de riesgos que pueden suceder en la partida tiene que estar acorde al nivel de los niños. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que aunque sea un juego,
Los estudiantes tienen que ver que cada obra, cada cosa que hace su personaje tiene una consecuencia, de modo que se pueda trasladar al mundo real. En ese sentido, el título supedita el riesgo de la partida a los aspectos educativos. Tiene que haber un equilibrio, ¿vale? Otro aspecto que viene aquí, fomentar la reflexión de los jugadores. Es muy interesante, igual que cuando vemos una película al final comentamos, es muy interesante que después de jugar haya un periodo donde el grupo, tanto maestros como alumnos, reflexionen, muchas veces recordando lo que ha sucedido, por qué aquello era gracioso y estuvo bien, por qué aquello se complicó, si deberíamos haber compartido, si deberíamos haber enfocado, incluso nos sirve de evaluación a los propios profesores, maestros, que podemos ver por qué nuestros alumnos han hecho una cosa u otra. Es un momento interesante y también muy divertido porque las partidas suelen ser divertidas. Dice, da refuerzos negativos, pero sobre todo positivos. Bueno, como maestro imagino que esto no hace falta que lo cuente nadie. Pero vuelvo a decir que es interesante que lo que suceda en la partida, aun siendo una partida de fantasía, sea lo más parecido a la vida cotidiana. Si yo no me voy a tirar por un barranco sin pensármelo en la vida cotidiana, mi personaje tampoco debería hacerlo. Con lo cual, si tiene esa idea, tenemos que intentar o bien que no suceda o bien que tenga una consecuencia directa que haga que la próxima vez se lo piense. ¿Vale? Entonces, a veces eso se consigue dando un refuerzo negativo. Cuando intentas bajar por el barranco, te tropiezas, te caes y te hace un E15 de tobillo, por ejemplo. O dando un refuerzo positivo, un compañero hace otra cosa y obtiene la recompensa, ¿no? Pues esos son ejemplos de refuerzos negativos y refuerzos positivos. Prestar especial atención a la motivación. Bueno, parece de cajón, pero muchas veces estamos tan centrados en lo que le estamos ofreciendo a nuestros estudiantes que a lo mejor no nos damos cuenta de que a Antonio o de que a Soraya no le está gustando o no lo está llevando bien. Pues vamos a centrarnos en qué es lo que tiene su personaje, en qué es lo que necesita para que toda la clase o todo el grupo, dependiendo de la situación, puedan participar y puedan estar motivados. Atención a la diversidad. Esto es muy interesante porque a mí me ha pasado. No todos los niños tienen la misma capacidad, pero eso en un juego de rol no es un problema. En realidad es maravilloso porque nos va a tocar grupos diversos donde cada uno va a ser de una manera y nos va a tocar interpretar personajes más inteligentes que nosotros o menos inteligentes que nosotros. Con lo cual aquí la diversidad pues se puede utilizar a nuestro favor, bien ayudando a quien interpreta el personaje más inteligente o bien teniendo en cuenta cuáles son los puntos fuertes de cada uno para poder aprovecharlos en la partida. Es sorprendente de todas maneras en este tipo de juegos como niños o niñas que tú piensas que no se van a desempeñar bien y que no van, cómo te sorprenden positivamente y al contrario, niños y niñas que tú piensas que son magníficos y maravillosos, que lo van a hacer genial y que luego, bien por la falta de costumbre, bien por algún bloqueo o bien por cualquier circunstancia, no van todo lo bien. Sin embargo, lo positivo que tiene esto es que con el paso de las sesiones, todos van mejorando, todos van evolucionando. Poner el acento en reflexionar sobre la conducta de los personajes. Es parecido a lo que he comentado antes. Aunque es un juego de rol y de fantasía, se tiene que ver que toda acción tiene su consecuencia. Tratar de que los niños perciban su aprendizaje como significativo. ¿Qué quiere decir? Bueno, para empezar, he comprobado por mi experiencia que cuando los niños y las niñas piensan que están todo el rato jugando, piensan que no están aprendiendo. Entonces tenemos que hacerle ver a través del propio juego o a través de pruebas que se celebren en el propio juego de que sí están aprendiendo. De esa manera seguirán queriendo jugar y además se sentirán realizados de alguna manera. Y luego la evaluación. Bueno, la evaluación depende de cada uno. Aquí te da una hoja en modo competencial con los objetivos y el modo de consecución. Aquí podríamos poner los indicadores. Para mí esto es demasiado formal cuando utilizamos este juego. Pero de cualquier manera, la evaluación irá con respecto a los objetivos que nos hemos propuesto. ¿Cómo vemos eso? Hay dos formas de verlo. Uno, la evaluación que nosotros hacemos para nosotros mismos,
que nos permitiría evaluar también la asignatura en la que estamos utilizando el juego, y luego una evaluación para que vean ellos en las que les va a permitir saber qué grado de consecución de los objetivos tienen en modo de puntos de experiencia, que es lo que se suele utilizar en los juegos de rol. Luego, cuando veamos más partes de este juego, llegaremos a un apartado donde se explica cómo se sube de nivel en el juego. Pero de cualquier manera, esos puntos de experiencia se podrán gastar posteriormente en comprar equipo, en dinero para la aventura, en mejorar niveles de personaje, etcétera, etcétera. Y con esto terminamos la primera entrega de Magisa Roll para niños que podemos utilizar en clase. No sin antes volver a recordar que tanto este juego como muchos otros juegos de rol no dejan de ser más que guías. Es decir, no tenemos que seguirlo al 100%, sino adaptarlo a nuestras necesidades. Es normal que al principio, cuando estamos más verdes a la hora de dirigir las partidas con nuestros estudiantes, nos centremos muchísimo en seguir las normas lo máximo posible. Pero llegará un momento en que lo conoceremos lo suficiente, nos sentiremos muy a gusto y daremos predominancia a la narración y a la interpretación antes que a la norma y a los dados. Pero bueno, eso, si no pasa nada, ya lo veremos. Y yo una vez más, casi sin darme cuenta, me he ido a los 15 minutos. Así que nada, un abrazo y espero que os haya servido de ayuda.